Vamos a empezar hoy día con nuestra primera clase de nuestro curso, un curso de largo aliento de 12 sesiones. Y lo primero que le quiero decir con esta clase es que de todas maneras y en todos los temas que veamos se van a ir quedando con gusto a poco, con ganas de saber más. Pero esa es la idea de esta clase porque la pensé como una especie de clase introductoria. ¿Por qué? Porque para ver esto, para poder entender el pensamiento primitivo, yo le digo primitivo, le podemos decir arcaico, le podemos decir ancestral. A mí me gusta decirle primitivo no porque sea viejo, sino que porque primitivo es sinónimo de primero, de primordial, de lo primero que pasó. Pero si a alguien le molesta, ahora que hay un lenguaje más inclusivo, si a alguien le molesta, puedo decir arcaico o originario. Me retan si les molesta la palabra. Pero una manera de conocer y de verdad comprender cómo pensaba la gente del mundo antiguo, en qué creía, eh, cómo concebía el mundo, a qué le tenía miedo, qué cosas le gustaban, qué cosas no le gustaban. Para poder entender, hay que pensar cómo pensaban ellos, que es un pensamiento completamente diferente al nuestro. Y esto se aprende un poco como en espiral, a mí me gusta decirlo así, como yendo y volviendo, viendo harta veces la misma imagen. Esta clase la vamos a empezar con esta imagen, que es una lucha entre el sol y la luna, entre el día y la noche, pero fíjense cómo el sol está en un león, entonces una figura masculina, media real, real me refiero de realeza, pero en su escudo lleva los estandartes de la luna, en sus tres fases más encima. Y al mismo tiempo la luna, que está montada como en un pájaro más nocturno, que es mujer, ¿no es cierto? Está desnuda, de hecho, y está montada en este pájaro medio mitológico, medio oscuro, que tiene patas de león, pero por delante es pájaro y tiene como un hocico de águila y como una... ¿Se fijan? Es una cosa más misteriosa, más nocturna, más oscura. Es este encuentro, como esta especie de dialéctica entre estos dos mundos, lo que vamos a querer descifrar durante esta clase. Y lo vamos a hacer viendo muchas imágenes y haciendo como una especie de línea del tiempo. Pero no se preocupen cuando se queden con gusto poco, porque después en las siguientes clases vamos a profundizar en el mundo chamánico de la prehistoria, en toda la unicidad del mundo hinduista, en el mundo egipcio, etcétera. Y se quedan con cualquier pregunta, me frenan nomás y yo paro. Partamos tratando de entender un poco cómo es este pensamiento primitivo, originario o arcaico, como ustedes prefieran. Lo primero que me gusta decir siempre son tres cosas. Hay mucho, podríamos hacer solamente una clase tratando de entender cómo pensaba, pero para poder hacerlo más claro, lo vamos a dividir en tres puntos. En uno le vamos a llamar pensamiento prelógico, o prefilosófico, está mejor dicho. Es decir, el pensamiento originario no considera la realidad para nada como el hombre moderno. Nosotros la consideramos como una cosa completamente externa a nosotros. El hombre originario la considera como un tú, como algo que tiene voluntad, como algo que uno puede esforzar, como algo que es un poco material, la mentalidad primitiva. Por eso hace la, no sé, la danza de la lluvia, por ejemplo. Porque si no llueve es porque la lluvia no quiere caer, pero la podemos convencer de alguna manera. Si, si hay una sequía muy prolongada es porque algo está desordenado en la creación y volviendo a ordenarlo podemos cambiarlo. La naturaleza está viva, los ríos suenan de esa manera porque están tratando de decirnos algo. Así como nosotros pensamos de los animales, pero con todavía más respeto, el hombre primitivo pensaba del universo completo. Y por lo tanto, sus grandes inspiraciones eran el cosmos, el cielo, con toda esta cantidad de actividades que tiene el cielo, ¿no es cierto? Se mueve, se nubla, es de día o de noche, todo el drama lunar de la vida y la muerte de la luna. Pasan cosas en todas partes, lo que para nosotros es algo completamente ajeno eh, y científico, nosotros hasta caminamos por arriba de la luna, para el hombre primitivo era una voluntad que respetar. Y por lo tanto, es algo que se puede manipular, es algo que se puede obligar. Nosotros hoy día, no sé si se han fijado, pero ahora que hubo mal tiempo en Chile, los matinales se trataron por horas de la lluvia y de los ríos y de los... Todavía no lo podemos controlar. A pesar de que sabemos por qué, sabemos con semanas de anticipación que va a haber un temporal, que va a llover y que el río se va a salir, y aún no los podemos controlar.
El hombre primitivo, en cambio, pensaba que como este mundo tenía una voluntad, se podía manejar. Punto número uno, la relación del hombre originario con el mundo es una relación de tú a tú, de igual a igual, de voluntad a voluntad. Las otras dos cosas completamente diferentes son la relación con el tiempo y la relación con el espacio. Tiempo y espacio son dos cosas para el hombre primitivo completamente diferentes que para nosotros. Me faltó decirle algo. Como el mundo externo está vivo, tiene voluntad, el hombre primitivo no se distancia de lo que es con lo que parece ser. No se distancia entre realidad y apariencia. Entonces, por ejemplo, y así les voy a ir diciendo imágenes y les voy a ir poniendo ejemplos de cosas que de a poco van a ir, ustedes no se van a dar cuenta cómo uno empieza como a comprender la simbología del arte y de las imágenes. Por ejemplo, en el mundo mesopotámico, la misma palabra se usaba, que no me acuerdo en este momento cuál es, se la averiguo después, la misma palabra se usaba para decir que se nublaba negro, así como cuando entra una nube negra que va a llover, a el nombre de un pájaro negro muy grande, como una especie de cuervo. Porque eso parecía ser como que un árbol, como que un pájaro negro había estirado las alas y había pasado por encima. Entonces pasa como una sombra y uno mira hacia arriba. ¿Se fijan? No hay una diferencia entre lo que es y lo que parece ser. Y por lo tanto las cosas del mundo son mágicas. Trabajan mucho los amuletos, la luna se puede decir con el dibujo de la luna, pero también se identificó con los cachos del toro, también se identificó con los cuernos o con los árboles que abrían sus ramas. Todo eso eran eh, presentaciones o representaciones de la luna. En estas imágenes que les tengo aquí, por ejemplo, esta primera es Isis, la diosa egipcia, que los dioses egipcios se nota quiénes son y qué función tienen en esa imagen según el sombrero que tienen, que no se llama sombrero, se llama tocado, ¿no es cierto? Están tocados por alguna cosa en especial. En este caso, Isis tiene en la cabeza la pluma de la Maat. Maat significa equilibrio. Lo han traducido incluso con la palabra sublime. Cuando uno entra en el juicio, cuando uno se muere y llega a la sala del juicio, así como cuando como los católicos se enfrentan con San Pedro, los egipcios se enfrentaban a Osiris y tenían que poner en una balanza a un lado su corazón, se lo sacaban y lo ponían a un lado de la balanza, y al otro lado ponían esta pluma, la pluma de la Maat, que si nosotros lo pensamos, por supuesto que es más liviana que cualquier cosa, pero es la verdad, la armonía, la justicia, lo correcto. En esa pluma se ve todo eso y por eso la tiene puesta Isis en la cabeza. En esta otra diosa que viene después de Isis, esta que es la diosa de Lausel, que creo que está acá atrás, ¿no? Ah, no. La diosa de Lausel, que es maravillosa y que una de las del objetivo de un curso como este es ver a esta diosa y ver a la Virgen María del Cerro San Cristóbal y ver la misma Virgen, ver las mismas señales. No sé si se fijan que tiene en la manito, cuando tiene una manito en el vientre, está esperando guagua, ¿no es cierto? Tiene este cuerpo que era como lo mágico y lo fértil en el mundo prehistórico. Y en la mano tiene como una especie de cornucopia griega o un cacho de algún animal, probablemente eso quiso dibujar el artista prehistórico, o sea, transmitir esto, un relieve de un descanso rocoso. La pintura rupestre prehistórica está o hacia adentro de la cueva o por fuera, justo en la puerta de la cueva. Ahí está este relieve. Y tiene en la mano una media luna. Aquí. Y esta imagen quiere decir fertilidad. El hombre primitivo, el hombre arcaico ve esto y ve una diosa. El hombre arcaico ve este ojo y ve a Horus, ve protección. No necesita más, ¿no es cierto? Eso significa pars pro toto, o sea, una parte por el todo, no necesita más que el cuerno, no necesita más que el ojo de Horus, ¿no es cierto? Y incluso en el mundo siempre les voy a traer también una imagen actual o una imagen moderna, un objeto moderno, porque nosotros creemos de alguna manera haber perdido esta forma de ver el mundo y en realidad no, porque nosotros vemos esto es un custodio católico, ¿no es cierto? Ahí se guarda la hostia consagrada, es decir, el cuerpo
de Cristo, no un símbolo del cuerpo de Cristo, no un recuerdo, sino que el mismísimo cuerpo de Cristo. Y fíjense la simbología, este es el custodio del Vaticano. Es un dios solar, ¿no es cierto? Parece que alguien está queriendo entrar. No. Es un dios solar, ¿no es cierto? Está Cristo al medio, arriba está el propio Dios, los ángeles, ¿no es cierto? Estas piedras verdes que son gemas, que son las que tienen los ángeles aquí como una especie de tercer ojo. Abajo estamos nosotros, los hombres, ¿no es cierto? Y es como una especie de axis, de puente, ¿no es cierto? De una pirámide, un axis, un eje fundacional, donde el mundo está abajo, los ángeles van subiendo con estas piedras y arriba el mundo de los cielos. Y arriba, más arriba la cruz. ¿Ven? Imágenes, aprender a mirar. Otra cosa completamente diferente del mundo antiguo es la concepción del tiempo. Mientras para nosotros lo formativo es el futuro, ¿no es cierto? Por mucho, nosotros, el hombre moderno, independiente de la religión que tenga o si es ateo, en el mundo occidental la vida es lineal, ¿no es cierto? Uno nace, así, te la enseñan hasta biológicamente, así tenemos un punto de vista súper biológico de la vida. Uno nace, tiene una vida, se desarrolla, se reproduce y finalmente muere. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, más aún, uno se porta bien o se porta mal, y finalmente llega un juicio donde entra otra cosa que se llama la eternidad, pero que está en el futuro, ¿no es cierto? El mundo antiguo, el pensamiento arcaico es completamente diferente, es un tiempo cíclico, pero rige la vida el tiempo cíclico, no existe un final, nunca existe un final. Es divertido porque no solamente en las mitologías antiguas, sino que en la propia Biblia está establecido cuando el tiempo deja de ser cíclico y comienza a ser lineal. Aquí les puse, hay una parte del Génesis, no sé si conocen, yo me sé, cuando yo les hablo de la religión católica, no es para nada catequesis ni nada, da lo mismo la religión que uno tenga, es más que nada porque es lo que uno conoce más, ¿no es cierto? En esta clase es cero religiocentrista, tomamos todas las religiones como un relato que creemos que es verdad. Si no creemos que es verdad, no nos sirve para aprender, ¿no es cierto? Sea real o no sea real, haya sucedido textual o no haya sucedido textual, no importa nada. Lo que nos importa es que este relato nos habla y nos retrata a las personas que hicieron este relato. Entonces en el Génesis, después del diluvio, Noé se salva, ¿no es cierto?, con su familia. Noé la embarra porque lo primero que hace Noé es una parra y hace vino y se cura, y lo pillan los hijos, ¿no es cierto?, Sem y Cam, lo pillan, Cam se ríe de su padre y en cambio Sem lo cuida, y entonces Noé, y acuérdense esto que va a ser importante en el resto de las clases, y entonces Noé bendice a Sem, le dice que tú eres mi hijo preferido y que de ti vendrán los elegidos de este pacto que estoy haciendo con Dios, y maldice a Cam, le dice tú en cambio no participarás y qué sé yo. Y de Sem vienen todos los pueblos semitas y de Cam vienen los pueblos camitas. Y está también Jafet, que se fue como a África, pero tiene una participación secundaria. Después de que pasó esto, acuérdese de los semitas y de los camitas. Es importante porque son los semitas los que van a heredar esta bendición y esta cosa de pueblo elegido del pueblo hebreo. Entonces, cuando estemos hablando de estos relatos, les voy a contar varias veces que, no sé, Jacob, Isaac, se han fijado que todos tienen una participación en el relato, pero tienen que retirarse a un pozo, al pozo de Medián. El propio Moisés se va a un pozo y ahí le habla a Dios, porque los semitas son de Mesopotamia. Entonces, todos los patriarcas tienen que ir a casarse con una medianita en el fondo. Bueno, ya, pero eso no importa. El punto es que después de esta pelea, que tuvo Noé con Sem y con Cam, se abrió el día y salió un arco iris, y Dios le prometió a Noé algo clave. Le prometió que después de este diluvio, el verano y el invierno, le dijo textual, el verano y el invierno y el día y la noche seguirán sucediéndose y ya no van a volver a interrumpirse. En el fondo le prometió algo clave para el hombre primitivo.
primitivo, le prometió que esta creación armónica y ordenada que había sucedido paso a paso y día a día en el Génesis no se iba a volver a interrumpir. ¿Por qué? Porque este era el pavor del hombre primitivo. Por eso las religiones son solares, por eso los egipcios, los mesopotámicos, los griegos, los persas, en fin, tienen unos relatos y una mitología asociadas al alivio que sienten en el amanecer. Cuando vuelve el sol en la mañana, respiran, porque continúa la creación de manera armónica y ordenada. ¿Me explico con lo del tiempo? Es súper importante porque este pensamiento primitivo creó toda una forma de ver las cosas y todo un arte al respecto de este tiempo cíclico. Esta imagen, por ejemplo, es la piedra del sol mal traducido como un calendario maya, no, se llama la piedra del sol y es azteca, y nos habla exactamente de eso. Al medio es el quinto sol. Los aztecas creían que el mundo había sido creado en etapas, de distintos soles. Entonces están los 4 primeros soles, que son estos de la esquina, y adentro el quinto sol. Entonces el primer sol había sido el sol jaguar. Habían creado una humanidad, pero esta humanidad había estado mal creada, se había portado mal, y entonces se la comieron los jaguares. El segundo sol es el de Tlaloc, pasó lo mismo, pero con el agua, y así. Fueron sucediéndose unas creaciones hasta que quedó esta del quinto sol. Entonces, esta piedra nos habla de eso, de este tiempo cíclico. Ahora le toca a este sol, que brilla con estos grandes rayos, ¿no es cierto? Y que tiene, esto lo vimos en el curso anterior, pero que tiene un montón de simbología que está asociada a esta deidad que rige ahora. Pero nos habla de eso, ¿no es cierto? Del ciclo, que está súper bien representado con esta serpiente que se come la cola, que se llama Euroboros, ¿ya? Eso con el tiempo. ¿Hay alguna pregunta con respecto al tiempo? Lo vamos a ver con mucho más profundidad en el mundo egipcio, en el mundo griego, etc. Aquí, por ejemplo, es como se ve en el mundo hinduista, ¿no es cierto? En el mundo budista tibetano se refleja así el tiempo, y aporta el mundo budista, el mundo hinduista en general, pero especialmente el budista, que ve el tiempo no solamente cíclico, sino que en expansión. A mí me parece que los hinduistas desde muy antiguos fueron los primeros, mucho antes que Stephen Hawking, en descubrir cómo funciona el universo, como una cosa que se está expandiendo, ¿no es cierto? Entonces, en esto que se llama Kalachakra, está dentro lo más pequeño, ¿no es cierto? La semilla, el punto inicial que se llama Bindu. Todos los mandalas están construidos de esta manera. Los mandalas, que nosotros ahora los pintamos para relajarnos en Occidente, a los niños cuando se portan mal en los colegios, le pasan un mandala para que lo pinten, están hechos para la meditación. Los monjes budistas tibetanos los hacen de arena, se destruyen en un segundo, porque adentro está la semilla, el bindú, el punto inicial, y de aquí se va expandiendo en el mundo animal, luego viene el mundo de los hombres, las distintas creaciones, y al final, este gran monstruo que se come el tiempo y que todo vuelve a comenzar. Esta imagen del lado es Shiva, uno de los dioses hinduistas. Son 3, se llama el Trimurti hinduista, Shiva, Vishnu y Brahma, que en el fondo son 3 manifestaciones de una sola deidad. En el fondo somos todos monoteístas, pero bueno. Este es Shiva en su versión Nataraja. Shiva es el dios de la destrucción, pero la de la destrucción en el sentido de la regeneración. Shiva, cuando el mundo ya está en su ciclo final, baila, tiene esta danza, ¿no es cierto? Tiene en una mano una llama, en la otra mano tiene un tambor, que es como un reloj de arena que le hace así, suena, y está parado sobre este enano, ¿no es cierto? Y tiene este gran ciclo del tiempo, el universo, y con esta danza produce una vibración tan potente que el universo se absorbe, el mundo entero, y entonces vuelve a surgir, vuelve a nacer, se vuelve a crear y empieza nuevamente el ciclo. Esto lo vamos a ver más cuando veamos el hinduismo, es un mito, es un relato mucho más complejo que esto, por supuesto, que termina en que todo en realidad es un sueño de Vishnu, que está durmiendo sobre una serpiente arriba de unas aguas, y que en realidad nada existe y todo existe al mismo tiempo, una cosa bien compleja. Pero acuérdense que este Shiva, que es mi preferido en las imágenes hinduistas, Shiva Nataraja, que está danzando en esta cosa cíclica para renovar el mundo. El tiempo, entonces, no es lineal,
lo formativo no es el futuro, sino que lo normativo es incluso el pasado. Los egipcios tenían un dicho que decía: camino para atrás sobre mis pasos para poder encontrarme con los dioses, que ya fueron, ¿no es cierto? Mircea Eliade, un gran autor de todos estos temas, tengo todos los libros en PDF, que alguien vaya anotando lo que voy prometiendo, de mandarles, sobre todo, El eterno retorno de Mircea Eliade, que trata este tema con mucho más profundidad y inteligencia que yo. Cuenta, le llama a esto in nihilo tempore, o el tiempo primordial. El pensamiento primitivo tiene como objetivo y como destino recrear ese momento que una vez fue, ese momento primordial donde todo pasó. Es como en los cuentos decimos: érase una vez. Hubo un minuto en que el hombre caminaba con los dioses y que no existía el tiempo y que todo sucedía al mismo tiempo. Y esto sucede en la mitología y también en las religiones. El Génesis en el fondo comienza así, ¿no es cierto? El Génesis, entre Adán y Noé está Matusalén. Acuérdense que vivían 900 o 1000 años, tenían una vida como la de los dioses. En el fondo es lo mismo que el tiempo hinduista, se va degradando, el tiempo se va degradando, se va echando a perder hasta desaparecer. Algo parecido ocurre con el espacio. El espacio para el hombre moderno reconoce rupturas. Esto también lo hablamos en el curso pasado cuando hablamos del mundo precolombino. Hay en el fondo lugares profanos y hay lugares sagrados. Nosotros caminamos por la calle o estamos en nuestra casa y es un lugar profano. Pero cuando entramos a un templo, cualquier sea, no tiene que ser de la religión que profesamos, cuando entramos a un lugar consagrado, sentimos una cosa diferente, hablamos más despacio, tratamos de no hacer ruido, hay una especie de respeto, ¿no es cierto? Porque ese lugar está consagrado, busca esa como sacralidad del original. Nosotros creemos que la sacralidad de las cosas se puede repetir. Uno puede santificar un espacio que era antiguamente profano y con algún tipo de ritual que seguramente trata de imitar lo que sucedió al principio, ¿no es cierto? Lo que pasó por primera vez, uno lo trata de repetir igual y transforma ese lugar en sagrado. En el mundo arcaico, en el pensamiento primitivo, no hay rupturas en el espacio. Todo el espacio es sagrado. Volvemos al pensamiento prefilosófico. Es precisamente por eso, porque todo tiene sentido, todo tiene el mar, los ríos, el viento habla, los rayos, por eso los dioses son los dioses del rayo, ¿no es cierto? Cuando uno dice Zeus tiene un rayo en la mano porque es el dios del rayo, estamos hablando del cielo, del cosmos. El rayo es la voz del cielo, pero Zeus en realidad es una deidad celeste, igual que Dios, que vive en el cielo. Nosotros pensamos en Dios como un viejito con barba porque el mundo occidental se ha centrado en el Dios Padre, ¿no es cierto? Dios como Padre de la Santísima Trinidad. Pero el Dios del Antiguo Testamento, antes de Jesús, también emitía rayos y quemaba cosas, inundaba mundos, ¿no es cierto? En la forma de hablar del mundo. Hay una lectura muy linda, bueno, ya no vamos a hablar más de lectura, si no, no voy a alcanzar a pasar todo. Acuérdeme de decirle eso al final. Otra inspiración, que a mí me encanta decir esto, otra inspiración otra cosa que inspiró el pensamiento primitivo, y esto de toda la clase de hoy día, lo más importante, si se van a quedar con una cosa, quédense con esto, porque es como la base del pensamiento. Lo que más le llamó la atención, lo que más lo cautivó, lo que más lo conmovió fue el cielo, por supuesto, que lo tenía encima, siempre, ¿no es cierto? Acuérdense que el hombre viene de África, o sea, un sol, el sol de África, pero no es el sol de invierno de Chile, un sol inclemente todo el día y una luna que ilumina en la noche. Y además esta luna moría. Una vez al mes estaba espléndida, luminosa, probablemente el hombre primitivo debe haber pensado que estaba como esperando guagua, grávida, guatona, se veía perfecto y empezaba a menguar y a deshacerse y a morirse, tanto que hay 3 días, no sé si saben, yo no sabía antes de estudiar estos temas, que hay 3 días que la luna no se ve, nada, se llama la fase de la luna nueva, esta
porque yo me la imagino abajo, por supuesto que no es abajo, pero termina de menguar, o sea, de achicarse, y después se transforma en luna nueva y no se ve 3 días, fíjense, justo los días que desaparecen los dioses, justo los 3 días que el propio Cristo baja al inframundo, ¿no es cierto? Pero no importa, porque todos los meses vuelve a renacer y vuelve a nacer. Y este drama cósmico, esta tragedia que le pasa a la luna, además tiene un ciclo de 28 días, que es exactamente el mismo ciclo que la mujer, ¿no es cierto? Sabemos que la mujer no trae vida exactamente cada 28 días. Y no solamente eso, además la luna maneja el agua. La luna, mientras más cerca está de la Tierra, ¿no es cierto? Porque la órbita lunar no es redonda, es ovalada, ¿no es cierto? Entonces hay dos momentos, si la Tierra está aquí y esto es ovalado, ¿no es cierto? Hay dos momentos en que está mucho más cerca de la Tierra y dos momentos en que está más lejos de la Tierra. Por eso nosotros de repente le decimos la superluna, que la luna está llena y amarilla y se ve al lado, es porque está pasando más cerca. Justo esa noche nos toca llena y cerca. Y es ese momento cuando las mareas están, porque cuando la luna se aleja, crece la marea, y cuando la luna se acerca, baja la marea. Todo esto lo descubrió el hombre antiguo, y todo esto inspiró en él una imaginería y una cantidad de dioses gigante. Y por eso la primera divinidad del hombre es una mujer, es la diosa. Por muchos más años, pero milenios, la diosa fue femenina. Dios es hombre desde la invasión indoeuropea, que es por ahí, por la primera invasión indoeuropea, que es la de la India, es por ahí por el 3000 antes de Cristo. Pero toda la época de inicio del Sapiens, durante toda la prehistoria, por lo menos hasta el 8-7000 antes de Cristo, desde el 20.000 antes de Cristo, o antes incluso, la diosa fue mujer. Basada en esto, hay una diosa, y acuérdense que vamos a hacer una clase específica de esto, una diosa paleolítica, que es la que está dibujada en las cavernas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la luna, es una diosa lunar. Y hay una diosa neolítica, que tiene que ver con la fertilidad de la tierra, no con la del cosmos. Cuando el hombre ya se asienta y descubre el brote y erige un templo, cambia un poco la mirada, deja de mirar tanto el cielo y se pone a mirar la tierra, y se da cuenta que este mismo drama que tiene la luna, el mismo drama que tiene el sol, también lo tiene el brote, el árbol, la ramita, el trigo. Lo saco, me lo como y de repente, pum, se seca y se muere. Pero no importa porque vuelve. Y entonces el hombre del paleolítico pensó, si la luna revive una vez al mes, si la naturaleza renace una vez al año, ¿por qué no yo también? Yo también soy parte de este drama. Y eso, por eso el hombre desde el principio es un hombre religioso, desde el principio sabe que la vida no es lo único, no es normativo. ¿Me explico? Es fácil, pero es complejo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Me interrumpen nomás. Seguimos. Así el hombre fue siempre un hombre religioso, ¿no es cierto? Esta cita me encanta. El interés de un análisis. ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por qué nos interesa todo esto? Porque el interés de un análisis de las diversas formas religiosas más significativas de la humanidad radica precisamente en mostrar cómo el ser humano, como el hombre, desde el Neandertal, desde antes, a través de todos sus contextos culturales, ha elaborado siempre una búsqueda porfiada y confiada en el sentido trascendente de la existencia. Desde que el hombre es hombre, y desde antes, ¿no es cierto?, la arqueología es una ciencia con tantos recursos hoy día, que cada vez se descubren cosas más y más y más antiguas. Hoy día se han descubierto guijarros, se los voy a mostrar ahora, o sea, piedritas chiquititas, que en inglés se dice pebbles, se dice pebble culture. ¿Se acuerdan que no Pablo Mármol, Pedro Picapiedra tenía una hija que se llamaba Pebbles? Para que vean lo histórico que eran los Picapiedra. Esta cultura del guijarro con dibujitos es tan antigua, tiene como 2 millones de años. Mientras la arqueología investiga, y hay una especie de antropología arqueológica que trata de buscarle sentido a todo eso. Y ellos son los que nos dicen, el hombre ha tratado de buscar esta cosa sagrada, esta cosa que
que lo sobrepasa, que lo trasciende. Yo no soy solamente yo, en este cielo, en esta luna, en este animal que cazo. Hoy día leía, el hombre, el Neandertal, cazaba un oso, había una parte de Europa que había no, más que nada oso, cazaba un oso y de repente se dio cuenta que había que pegarle en la cabeza o enterrarle algo en la cabeza para que el oso muriera de primera. Porque si uno hiere a un animal, imagínense en la megafauna, estamos hablando de personas contra mamut, ¿no es cierto? Hoy día nosotros nos paramos arriba de la silla por un ratón. Los hombres luchaban con mamut, con osos prehistóricos, el triple. Bueno, cuando descubrieron que enterrándole la lanza o la flecha o tirándole la piedra en la cabeza morían al tiro, empezaron con una adoración del cráneo. Se han descubierto lugares específicos en las cuevas donde los hombres dejaban los cráneos de los animales que capturaban y se hacían, como esta, ¿no es cierto? Este es el cráneo de un ciervo, se hacían unas especies de máscaras, porque si tengo el cráneo, tengo los poderes. Se fijan que ahí hay metafísica, hay, ¿qué quiero decir exactamente? Quiero decir, con esta cosa física, y ojo con esto, porque esto es el arte y esto es el símbolo, con esta cosa física que yo estoy tocando, este cráneo, que le hago estos hoyos para poder ver, el ciervo en este caso, o el oso, o la máscara que me hago, me transfiere este poder, porque este poder que él tiene es un poder invisible que se puede pasar, así como a quien le entregan la inmortalidad. Eso también es característica del pensamiento primitivo. Nosotros ya no pensamos eso. Nosotros ya no creemos en la... o creemos que no creemos en la magia más bien. Pero se dan cuenta, eso es lo divino. ¿Y qué es el arte si no es eso? ¿No es cierto? Nosotros el arte en general, el arte sagrado, el arte primitivo, el arte moderno, nos conmueve siempre y cuando haya una transferencia ahí de algo invisible. ¿Me explico? Vemos, no sé, cualquiera de estas diositas que yo tengo acá. Les muestro esta, por ejemplo. Mis diosas que me acompañan y me... Aquí, esto es griego del 2000 antes de Cristo, yo creo. Y es una madre con un niño en brazos, ¿no es cierto? Es lo más sencillo que hay, no está ni siquiera vestida, no tiene pelos, no tiene ojos, y nosotros vemos una madre. Pero esa transmisión que esta imagen muy mal impresa nos da es porque nos transmite algo invisible. No sabemos nada de la Grecia del 3000 antes de Cristo. Pero nos transmite eso, porque el arte es transmitir lo invisible. Cuando veíamos las momias chinchorro en el curso anterior hablábamos de lo mismo. Nosotros tuvimos toda una discusión, ¿cómo las momias pueden ser arte si es un cadáver? No solamente es un cadáver, es el cadáver de un niño, cuando vimos la momia del niño en Cerro el Plomo. Porque no lo estamos viendo como algo físico, estamos viendo lo invisible que vemos en eso. Y eso era en lo que el hombre primitivo era experto. ¿No es cierto? Veamos, por ejemplo, estas otras imágenes. Ya vamos a empezar con materia más clara, ¿no es cierto? Estas cuatro imágenes nos quieren decir más o menos lo mismo. Pero este símbolo, la madre, la Venus de los Cel, Isis, que en este caso no tiene la pluma de la Mat, sino que tiene los cachos de un toro que simulan una media luna, y al medio el sol, o esta es Ishtar, si hablamos de la diosa siria, o Inanna, si es que es más antiguo y es sumerio. De nuevo, fíjense, estas dos imágenes tienen 3000 años de diferencia. Y fíjense, la media luna con el sol adentro. Y acá, completamente moderno, mi pintor preferido, Marc Chagall, principios del siglo XX. Marc Chagall era un judío practicante, ruso, vivía en Rusia, judío muy practicante, judío prácticamente ortodoxo, que tuvo que arrancar de Rusia por ser judío y se fue a la Francia de principios de siglo, de 1920, 1930, la Francia fantástica y entretenida, y tenía este tipo de arte. Vamos a ver hartas cosas de Chagall. El mismo Picasso decía, Chagall parece que tiene ángeles en la cabeza porque tiene todas estas imágenes. Y cuando Chagall dibuja esto, no está dibujando a la Virgen María, porque no es católico, nosotros los judíos no creen en la Virgen, por supuesto, pero pone a la madre con el niño en la media luna. Es decir, este símbolo, esta cosa invisible que nos quiere mostrar, viaja desde muy antiguo hasta el siglo XX. Aquí hay otra, por ejemplo. Esta es la diosa entronada de Catalhuyuk, como del 3000 antes de Cristo, más o menos.
Y es una diosa, ¿no es cierto?, en un trono con leones a la orilla. Está, en este caso está pariendo, es una diosa madre porque está pariendo. Y aquí al lado está Cibeles, una diosa anatola que se heredó en Roma, por eso aquí tiene como un estilo griego, y que es la misma diosa, pero la separan 6.000 años. Para nosotros es antigua, para nosotros parecen ser, nosotros todo lo que es antes de Cristo lo metemos en el mismo saco, ¿no es cierto? Pero entre estas dos vírgenes hay mucha más distancia que entre Cibeles y la Virgen María. La Virgen María no se sienta en un trono, pero se para en la media luna, ¿no es cierto? Pisa una serpiente, etc. Este es Tantán. Esta es la representación humana más antigua del mundo. Es del 500.000, perdón que mire para allá, pero está el perro asqueteando la puerta. Es del 500.000 antes de Cristo. Por supuesto que no es hecha por el hombre. No tiene señales de haber sido trabajada, pero sí tiene señales de haber ido de lugar en lugar. Es decir, un homo, creo que el 500.000 antes de Cristo, antes del Neandertal, un habilis, no sé, ahí lo vamos a ver en una línea del tiempo, miró esta piedra y la consideró viva, la consideró un amuleto, y la llevó de lugar en lugar, de lugar en lugar, como algo sagrado, ¿no es cierto? Imagínense, del 500.000 antes de Cristo. Le hice este dibujo, una especie de línea del tiempo, acuérdense que después les mando todo por mail. Pero solamente quiero que aquí se concentren en cómo se va desarrollando la idea de lo sagrado, ¿no es cierto? Este es el hombre más antiguo que se ha encontrado. Ahora se acaba de encontrar uno más antiguo todavía, el Australopithecus. Se supone que el hombre y el mono son homínidos los dos, pero llega un momento en que se dividen en dos ramas, ¿ya? En los humanos y en los monos, en los chimpancés y en los humanos. Eso pasa como hace 5 millones de años. En la fosa, lo vamos a ver con detalle en otra clase, pero en un lugar de África probablemente daría una sobrepoblación de monos, entonces hubo un grupo que tuvo que irse, probablemente los más jóvenes, lo que pasa siempre, y ese grupo salió de este lugar paradisíaco donde no había escasez y donde no había crisis, salieron y se desarrollaron. Pues frente a esta crisis se desarrollaron. Lo primero que hicieron fue ponerse de pie. Y al ponerse de pie son estos, los Australopithecus, hombres del sur. Aquí está Lucy. Lucy, que es una monita chiquitita que está de pie, que está en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Después, como más o menos en 2,5 millones, viene el Homo habilis, que se llama así porque es el primero que está comprobado, a lo mejor pasó antes, que hizo herramientas. Dos tipos de herramientas. Una, este tipo de piedras filudas. No hay ninguna prueba de que le haya sacado filo personalmente a las piedras. Probablemente las encontró filudas. Pero lo que tiene eso de simbólico y de sagrado es que la supo usar, ¿ya? No es lo mismo un mono que agarra una rama para botar una manzana del árbol que un hombre que se lleva esa rama, que aprende y usa esa rama en el fondo como una manera de alargar el brazo. Pasa lo mismo con las piedras. Por supuesto que un mono, o no un hombre que ve una piedra filúa también puede abrir un coco, pegarle a un coco hasta partirlo. Pero el Homo habilis lo lleva consigo, lo aprende, y eso es lo primero que hace el hombre. Y probablemente, y esto habla la antropología arqueológica, ¿no es cierto?, tiene que haber tenido algo, una relación sagrada con esa herramienta. La primera relación, se heredaban, había alguien de esta tribu que se especializaba en saber usar estas herramientas. Después el Erectus, aproximadamente 1.800.000, pero otras fechas, aquí esta fecha es confusa, unos dicen el 800, otros dicen 1.000.000, aprendió a manejar el fuego. No necesariamente a hacer fuego, pero sí a mantenerlo prendido y a llevarlo de lugar en lugar. De ahí en adelante, el fuego fue la epifanía máxima. Las religiones primitivas, casi todas, tienen una relación sagrada con el fuego, y no solamente con el fuego en sí mismo, como una manifestación de los dioses, ¿no es cierto?, como un pedacito de un rayo, como un trozo del sol, sino que además le dio a esa persona encargada de llevar el fuego de lugar en lugar, le dio una sacralidad. Los primeros sacerdotes, sacerdote quiere decir
hacer lo sagrado. Esa persona experta en hacer lo sagrado, los primeros sacerdotes fueron esos que llevaban el fuego de lugar en lugar y que lo dejaban afuera de la cueva. Imagínense la epifanía divina, epifanía así, la impresión, la presencia de Dios, que significa haber pasado millones de años metiéndose a la cueva y diciendo, ojalá que no entre un tigre dientes de sable, a prender una fogata fuera de la cueva y defenderse de los animales. Ver en la noche, calentarse en el invierno. Los niños ya no se morían de frío. Ya no había que comerse la carne cruda y al no poder, y al cocinar un poco la carne, uno mastica mucho menos, entonces se achicó la mandíbula y creció el cerebro. Yo diría que de la historia del hombre, lo más sacro que ha sucedido es aprender a manejar el fuego. Nos pegamos un largo salto hasta el neandertal, por supuesto hay un montón de tipos de hombres entre medio. Nos saltamos un largo salto hasta el neandertal, que ya tiene una vida sagrada, ya tiene imágenes sagradas. El neandertal se entierra, está súper comprobado que hay pintura rupestre tan antigua que tiene que ser neandertal y no sapiens. Y finalmente viene el sapiens, ¿no es cierto? El sapiens por ahí, a nosotros en el colegio nos enseñaron el 10.000 antes de Cristo, pero las fechas ya van como en el 40.000. Acuérdense lo que hablamos en el curso anterior, que cuando estamos hablando de este nivel de mundo antiguo, las fechas son medias mentirosas, porque un arqueólogo saca un huesito en África y todo esto cambia en 1.000.000 de años, ¿no es cierto? Pero por ahora el neandertal, o sea, el sapiens es tan antiguo como el 40.000 antes de Cristo, más o menos, que ya tiene que ya hace imágenes, ¿no es cierto? Que ya es un artista. Que tiene relaciones de divinidad primero con los animales, después con la naturaleza, con la sangre, y que dependiendo de la cultura y en qué lugar del mundo se originó o se desarrolló, va a tener distintos tipos de imágenes sagradas. Y esta historia es la que vamos a ver durante este curso. Les puse las fechas, perdón por interrumpir con algo tan práctico justo en la mitad de la clase, pero para que se fijen, que se lo voy a mandar esto por mail, que en julio nos vamos a saltar el 12 de julio, ¿ya? Después se los mando, no lo debería haber borrado. ¿Cómo estudiamos todo esto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario, copucha cagüín? ¿No? Ya. Yo, Carola, Vale. ¿qué era lo importante del Neandertal? ¿Los ritos? ¿Qué más? El Neandertal tiene, yo te diría, 3 cosas importantes que él considera sagrado, en que se le nota que ya tiene una mentalidad de lo sagrado. Déjame ponértelo de nuevo. Uno, que tiene enterramientos. Se ha descubierto enterramientos neandertal que tienen las 3 características esenciales para que nosotros pensemos, a ese lo enterraron porque creen que va a volver. Primera, y la más importante, que se repite, yo te diría que los únicos que no se entierran así son los católicos, mirando al este. ¿Por qué? Porque en el oriente es el origen, el oro, la vida como el sol nace en el oeste, o sea, en el oriente, perdón, como nace en el oriente, de ahí viene la vida. Y el sol se muere en el occidente, y por eso occidente es una palabra fea. Óxido, oxiso, significa morir en el fondo. Los neandertal están enterrados o de guatita, así mirando al oriente, supongo que el oriente estará allá, yo soy lo más desubicada que hay, mirando al nacimiento del sol, o están de espalda pero con la cabeza girada hacia el este. 1. 2, los entierran con cosas. Todavía no había cerámica, por supuesto, pero hay un montón de enterramientos neandertal que tienen flores. Hay algunos que tienen pieles y hay algunos que tienen alimentos. Imagínense la escasez que vivía el hombre neandertal. Entre paréntesis, quiero decir una cosa. Bueno, te voy a decir al tiro la tercera. Y la tercera, que el neandertal hizo herramienta y se la llevó con él. El neandertal ya tiene armas de caza, y el neandertal guarda cráneos, lo que les conté de los cráneos de los osos, esta como mitología o la primera religión que adoraba cráneos ya existe en el mundo neandertal. Hay incluso algunos enterrados, así como en la isla de Pascua, que está el cuerpo sin el cráneo, o sea que la familia
porque son pueblos nómades, por supuesto, falta muchísimo para que las tribus se instalen en un lugar, se llevaban la cabeza del difunto. Quiero hacer un paréntesis antes de avanzar a los mundos más modernos. Estos distintos tipos, el australopiteco, el habilis, el neandertal, el erectus, el sapiens y muchos otros que no están acá porque no me caben en la hoja, son distintas razas, o sea, son distintas, no son distintas razas, son distintas, ¿cuál es la palabra? Especies, ¿ya? Completamente distintas. Hoy día se ha comprobado que nosotros tenemos mucho de neandertal, es decir, si el neandertal, porque las distintas especies, a ver, ¿cómo le digo más? Las distintas especies se pueden cruzar, pero la cría que tienen es infértil. Por ejemplo, el caballo y el burro. El caballo y el burro tienen, o sea, el caballo y la burra, o el burro y la caballa, tienen una yegua. Pueden concebir, pero la yegua no puede tener hijos. ¿Me explico? No pueden crear una nueva especie, dos especies diferentes. Pero hoy día, No se llama yegua. ¿perdona? La mula o el macho, no se llama yegua. La Perdón, mula o el la macho. mula, toda la razón. La mula, sí, o el macho, y que nunca me sé cuál es cuál, pero si el padre es burro, sale mula o macho. Y si el padre es caballo, sale mula o macho. Son dos especies distintas. Mira, ¿veis? Todavía hay más que yo. Lo que yo sí sé es Eso lo sabía por el campo, sí. que toda la razón, la mula, no la yegua. La mula o el mulo es infértil. Así se creía entre el Neandertal y el Sapiens. Las grandes, hay una película salvaje que como el Homo sapiens llegó y los Neandertal que llevaban 1.000.000 de años, o no sé, 200.000 años, desaparecieron de una, como si lo hubiéramos aplanado. Pero hoy día los estudios genéticos dicen que tenemos muchos genes Neandertal, que de hecho las alergias, todas las alergias, son los cuerpos que no pueden defenderse de estas cosas Neandertal, que era un gallo mucho más fuertachón y con una manera de defenderse del mundo mucho más fuerte que el sapiens. Los colorines, por ejemplo, la otra vez leía que los colorines, lo sé porque yo tengo un hijo colorín, los colorines tienen como genética neandertal. No sé. Yo no sé mucho de genética, a mí me enseñaban en el colegio que eran especies diferentes, pero parece que no tanto. Que el sapiens se cruzó con el neandertal y tuvieron progenie, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te contesté tu pregunta, Ilonka? Sí, perdona, sí, Ya, perfecto. sí. ¿Cómo, cómo descubrimos todo esto? ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a adivinar o a mirar desde qué punto de vista qué de cada cultura, qué de cada cosa es una imagen sagrada o no es una imagen sagrada? Y ojo que vamos a dejar afuera, o vamos a dejar fuera muchísimo, muchísimo. Toda la geometría sagrada, por ejemplo, que es una ciencia nueva fascinante, toda la simbología de la forma, el triángulo, el círculo, el cuadrado y las cosas que ellos arman. eh, Podríamos hacer una clase especial de eso y de Kandinsky, lo vamos a dejar afuera porque la vamos a ver como imágenes más culturales. ¿Por qué? La psicología profunda, ¿no es cierto?, de Jung y de Freud, le llama a esto arquetipos, sobre todo Joseph Campbell, que también les puedo mandar un montón de literatura. Entonces, Jung dijo, así como hay un inconsciente personal, ¿no es cierto? Le tengo pavor a las arañas porque me picó una araña en la cuna y aunque yo no me acuerdo de eso, eso me creó un trauma que llevo para siempre. También hay un inconsciente colectivo. La humanidad como raza, no como raza, no dije raza cuando quería decir, dale. La humanidad entera tiene un inconsciente que trae desde la caverna, que trae desde sus orígenes. Y estas sensaciones, estas cosas invisibles, el miedo a la oscuridad, la fascinación por la luna, vuelvo a la luna, nosotros caminamos sobre la luna, yo en mi teléfono tengo una aplicación que me dice cuándo la luna va a estar llena, cuándo no va a estar llena, y así todo, la luna conmueve, cuando la luna está llena, cuando la luna está roja, salimos al balcón, ¿no es cierto? A mí nunca se me va a olvidar que para el terremoto del 2010 había luna llena, ¿se acuerdan? Y se veía todo, mientras las piscinas saltaban, los árboles se movían. La luna sigue produciendo en nosotros
a pesar de que hemos caminado 6 veces sobre ella, sigue produciendo a nosotros algo especial, porque lo traemos en un inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Despiertan en nosotros cosas especiales, por eso nos gusta la antigüedad. Hay todo un estilo de arte que se llama el primitivismo, que rescata cuando nació la arqueología a finales del siglo XIX, y empezaron a salir todas estas figuras africanas y de Oceanía. Los artistas se volvieron locos, Picasso, Mondrian, hicieron unas obras de artes iguales a las que hacían los griegos del 3000 a.C., porque estas imágenes nos decían unas cosas especiales, porque los símbolos de tan sagrado, tan claramente nos muestran en una imagen, en un sonido, en un cuadro, en una comida, en algo que entra por los sentidos, nos muestran algo invisible, algo que no existe. En el fondo es una manera de ver a Dios. Porque qué tiene ¿cuál es el secreto de los chamanes, el secreto de los iniciados, el secreto de las personas que tienen una relación con Dios? De las monjas, como Hildegarda von Bingen en la medieval, que tiene visiones y que saben el futuro. El secreto de esas personas, lo único que tienen de especial es que ven lo invisible. Ese es el secreto. El secreto es ver lo invisible. Y esto es lo que hace el símbolo. La palabra símbolo significa precisamente eso. Viene de simbolón, una palabra griega, que quiere decir algo que se rompió por la mitad. El profesor que me lo enseñó a mí, me lo enseñó así. Agarró un papel y lo rompió. ¡Pum! Entonces, esto que era un post-it rosado, ahora ya no es nada. Estos dos pedazos no son nada. Uno es el contenido y lo otro es el continente, lo invisible y lo visible, que cuando se vuelven a juntar, vuelven a significar algo. Entonces el símbolo es lo visible, lo que yo toco, el cuadro, ¿no es cierto? Aquí, esta imagen, que es una señora caminando en el aire, como con una uña y como con unos rayos solares, una cosa rara, porque la luna no tiene rayos solares. Pero me dice que es la luna y que va viajando, está creciendo, ¿no es cierto? Porque está creciente, la luna menguante hacia allá y la luna creciente hacia allá. ¿Y qué reúne el símbolo? Reúne lo femenino con lo masculino, lo de arriba con lo de abajo, lo de adentro con lo de afuera, el espíritu con la materia. El gran símbolo que todo el mundo conoce y que debiéramos, no, parece que no vamos a ver simbología china, pero el gran símbolo es el yin yang. ¿No es esto? Que es un círculo que tiene una parte oscura con un círculo claro y una parte clara con un círculo oscuro. ¿Y qué es la unión? Exactamente de eso. El yin es lo femenino, y lo femenino, ¿a qué se refiere? En la parte negra, a lo oscuro, a lo subterráneo, a lo misterioso, el agua, lo mojado, la magia, la locura, la luna, la fertilidad, lo que está abajo de la tierra, el barro negro, esa tierra negra se dice igual que diosa en sumerio, por ejemplo. Dionisio, todo lo dionisíaco, cuando encontramos que alguien es apolíneo o dionisíaco es esto, mágico, el carnaval antes de la cuaresma, lo de abajo, la tierra abajo, la semilla que nosotros no estamos viendo, pero que se rompe y sale una planta. Por todo esto pasa debajo, en el inframundo. Los dioses del inframundo son, excepto el diablo cristiano, por supuesto, son siempre yin. El yang, en cambio, es el sol, es la parte clara, que es lo seco, lo civilizado, Apolo, lo apolíneo, lo ordenado, lo armónico, el hombre, el león. ¿Me explico? Estas dos realidades, que son infinitas, puedo decirle 1000 cosas más, el espíritu y la materia, lo lleno y lo vacío, depende de la cultura, son las que se unen en un símbolo, como por ejemplo el yin yang. Son las que se unen en el cuadro con el que empezamos esta clase, ¿no es cierto? La luna montando un pájaro negro con patas raras, algo como no bien formado, y el sol espléndido en un león dorado, el hombre y la mujer. ¿Se entiende? Eso es un símbolo. Y eso es lo que nos conmueve y por eso nos gusta tanto el arte. Estoy segura que a todos ustedes les gusta el arte y por eso toman un curso loco como este. Entender eso, transformar eso.
En esta clase, para ordenarlo, para que no sea tan loco, elegí algunos símbolos o algunas maneras de entender esta realidad sagrada, que las elegí, hay muchísimas más, pero las elegí porque son las que se van a repetir en las distintas culturas que vamos a ver. Una cosa es, Mircea Eliade le llama el axis mundi, que es un eje, un centro, un lugar específico, el centro del mundo que une el cielo con la tierra, y que el hombre lo ha simbolizado, lo ha demostrado, lo ha materializado de distintas maneras en distintos momentos de la historia. Hay lugares en Occidente, o sea, en Oriente, perdón, y en Occidente cada vez más, porque la gente está bien mística, eh, que todavía se contrata como no un geólogo, los que estudian los planetas, se me olvidó cómo se llama, para que te digan cuándo construirse la casa y dónde construirla para que esté cerca del centro del mundo. En esta clase vamos a usar, para aprender para ver esa imagen, la pirámide, el axis mundi más importante, ¿no es cierto? La montaña sagrada, y dentro de la montaña la cueva, la escalera, el árbol, el menhir, que son esas piedras como de Irlanda a la que les vamos a dedicar una clase, los obeliscos, las columnas, los árboles, todas esas cosas que van del cielo a la tierra. Para el hombre primitivo y para este pensamiento simbólico, lo que querían hacer era eso, unir el cielo con la tierra. Vamos a hablar del cielo, de lo circular, de esta gran bóveda celeste, del sol y la luna, y cómo este renacimiento, este drama que anunciamos al principio de la clase, terminó causando veneración. Imágenes que emanan de la mitología solar, el toro, la serpiente, el conejo, ¿no es cierto? Los mayas pensaban que los dioses le habían tirado al dios conejo, lo habían tirado a la luna, y esa es la mancha que tiene la luna. Entonces, el glifo maya de la luna es como una U invertida, el símbolo femenino, ¿no es cierto? Siempre que vean esta forma, sea así o así, es una mujer la que está ahí presente. El glifo, eso está diciendo, el glifo maya es así con un conejo adentro. El fuego y finalmente el viaje, el chamanismo, la escapada, la cadena, la espiral. Ojalá alcancemos de hablar todo esto en esta clase. Ya son los 8:15. Esta clase me voy a pasar un poquitito. Si se tienen que ir, se arrancan nomás, acuérdense que quede grabada, pero es porque es mucho lo que tenemos que ver. No vamos a profundizar. Ahora vienen puras imágenes. Se acabó el apunte. Disfruten las imágenes y vuélense, que vamos a profundizar después en las otras clases. Que une entonces lo de arriba con lo de abajo. En el curso pasado ya hablamos de estas imágenes, ¿no es cierto? En el propio mundo precolombino chileno, el grandísimo cultrún mapuche. ¿Qué es eso, no es cierto? Este dibujo está uniendo, fíjense cómo tiene estrellas girando, ¿no es cierto? El sol, las estrellas en movimiento, la luna y estas orillitas que son los 4 puntos cardinales. Aquí le muestra, me encanta, lo vamos a volver a ver, pero esta es una imagen, perdón, ortodoxa, bizantina, digamos, del nacimiento, así como nosotros tendemos a mostrarlo en un pesebre. En la religión ortodoxa lo muestran en una montaña, ¿no es cierto?, en la montaña sagrada donde vivían los dioses, porque es el centro del mundo. Hay como una especie, fíjense en este cuadro, hay como una especie de rayo que viene del cielo y que hace alumbrar a Cristo, ¿no es cierto? Está la Virgen aquí en perfecto estado, porque la Virgen alumbró a Cristo, no lo parió, ¿no es cierto? Lo alumbró. Esta es Salomé que está bañando al niño. Esto es un evangelio apócrifo. Los evangelios apócrifos son los que no quedaron en la Biblia, ¿no? Los primeros cristianos, cada uno leía su evangelio preferido, el de Santiago, el evangelio de la Virgen, el evangelio de María Magdalena. Hay millones de evangelios, pero Constantino en el concilio de Nicea se sentó con los obispos y con los cardenales, y armaron la Biblia, pues dijeron ya, estos van a ser los 4 evangelios, que lo eligieron por un montón de razones, lo vemos, después podemos hacer un curso de historia de las religiones. Lo eligieron por un montón de razones y dejaron un montón de evangelios afuera. Esos evangelios que fueron considerados anatema, herejía, los quemaron. Pero como eran muy queridos por los primeros cristianos, algunos los guardaron en unas cuestiones que encontraron en el Mar Muerto. Hoy día son aceptados por la iglesia y se llaman evangelios apócrifos.
Y en los evangelios apócrifos salen un montón de cosas que nosotros creemos que salen en la Biblia. No sé, pues como los nombres de los Reyes Magos, por ejemplo, o los nombres de los soldados que vieron la crucifixión. Nada de eso está en la Biblia. Bueno, este nacimiento, como esta es religión ortodoxa, muestra cosas que son apócrifas. Por ejemplo, las parteras. En los ortodoxos piensan que San José alcanzó a ir a buscar unas parteras. Entonces llegó una partera, pero cuando llegaron, la Virgen ya había alumbrado, llegaron tarde. Entonces la partera quedó súper impresionada y fue donde su amiga partera, que se llamaba Salomé, y le contó. Y Salomé dijo, mentira, imposible. Y volvieron donde la Virgen, y Salomé quiso verificar que la Virgen era virgen. Y se le quemó la mano, se le secó, sin llamas, pues, pero como que se le transformó en piedra, así al estilo de Medusa. Entonces Salomé ahí creyó y se arrepintió y qué sé yo. Entonces la Virgen le dijo, hazle cariño al niño. Por eso sale aquí con el niño en brazos. Esta es Salomé. Hazle cariño al niño. Y cuando tocó al niño, le volvió a salir la. Bueno, y así hay un montón de símbolos aquí. ¿No sé? Aquí están los ángeles cantando, aquí vienen los Reyes Magos, aquí está el ángel que le está diciendo a uno de los pastores. Bueno, y aquí está San José, que está siempre dudando. Pobre San José, le tocó lo más difícil. Más encima no sabemos ni cómo se murió. La pirámide, la más famosa de todas. Pirámides hay en la antigüedad completa. La más famosa, por supuesto, la egipcia, que es divertido porque las pirámides egipcias son tumbas, ¿no es cierto? Son tumbas. Los egipcios hicieron pirámides hasta que se dieron cuenta que pasaban generaciones construyendo pirámides, que se acababa todo lo que tenían. Los egipcios eran riquísimos, tenían todo lo que podían querer, eran poquitos, además estaban protegidos por la riqueza del Nilo, por el desierto, así que nunca nadie los invadió como por 3.000 años. Entonces se dieron el lujo de erigir este tipo de tumbas al principio. Después hicieron hipogeos, ¿no es cierto? El Valle de los Reyes son túneles en la montaña, pero en el fondo es lo mismo, siguen siendo cuevas, ¿no es cierto? Toda la primera arquitectura funeraria, como dice ahí, sigue siendo cueviforme. Y si yo les dibujara, la otra vez en el curso anterior aprendimos a dibujar, si yo les dibujara el símbolo de cueva, ¿cómo era? ¿Dónde está el lapicito? Aquí, dibujar. Ahí. Si yo dibujo una cueva, se hace, no, perdón, para el otro lado. Un triángulo para abajo, no, mentira, un triángulo para arriba y un triángulo. Esta es el símbolo de cueva. La montaña y adentro un espacio que es la cueva. Que eso es precisamente lo que es una pirámide egipcia, ¿no es cierto? Si la viéramos por dentro, si la viéramos por dentro, está llena de túneles, entran unos túneles por acá y aquí al medio es donde quedaba el cuerpo del faraón, que lo usaba de eje del mundo, porque el faraón muerto aquí, en este caso eran faraones, después se hicieron pirámides y tumbas cualquiera, usaba estos pasajes porque en la noche, esto lo vamos a ver con mucha profundidad en la clase de Egipto, subía al Amduat, su alma salía por aquí, iba al Amduat, ayudaba al dios Sol, a Ra, en su viaje nocturno, porque la noche era terrorífica para el mundo judío. El Sol se enfrentaba a un montón de puertas, tenía un montón de peligros con serpientes y qué sé yo. En la mañana renacía el Sol y entonces el alma de este faraón volvía por la otra puertita que hay y descansaba en este cuerpo que se mantenía porque estaba momificado, ¿no es cierto? Este es un sigurat, el sigurat de Ur, que ha perdido la punta, pero también era una pirámide. Estos sigurats son más antiguos que las pirámides, tiene como 3.000, como del 3.000 antes de Cristo. Teotihuacán, ¿no es cierto? La Azteca, que en el siglo XX, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, unos descubrimientos con unos drones infrarrojos descubrieron que también debajo de las pirámides egipcias, sobre todo en las de Teotihuacán, hay unas cuevas que eran como unas entradas al inframundo. De nuevo, cuando el hombre pudo construir, cuando el hombre tuvo arquitectura, lo que construyó fue una montaña sagrada con una cueva al centro. Ven, aquí está la imagen como infrarroja de la pirámide del Sol de Teotihuacán. Tiene como un túnel hacia afuera que entra a unas cuevas y unas cosas hacia abajo. Los mayas y los aztecas creían que el mundo era como el mundo del Dante, que tenía escalones hacia lo divino y escalones hacia el inframundo, ¿no es cierto? Era como
dos triángulos pegados. Esta es la cueva, perdón, la cueva de Teotihuacán, con este tipo de imágenes que tienen como caritas de olmeca. Esta es la maya, que parecen igual, pero son mucho más flacas y mucho más altas porque los mayas tenían que superar a los árboles, ¿no? Entonces, si yo les mostrara esto por arriba, verían una selva con una puntita de piedra, andaban buscando el sol en el fondo los mayas. Ahora hay pastito porque eso es moderno, pero la arqueología se demoró tanto en descubrir las pirámides mayas por eso, porque se las había tragado la selva. Esta es la de Angkor Wat, con otra arquitectura, pero una pirámide, un eje fundacional. Aquí Kailasa, la montaña aquí no es una construcción, pero es una montaña sagrada donde vive la familia de Shiva. Fíjense que hay un pavo real que tiene como patitas o sea, ramitas de árbol, y aquí está Shiva, su mujer, su animal sagrado, que era un toro, una vaca. Aquí atrás está Ganesha, esa divinidad hinduista que es un elefante, que es hijo de Shiva, y al que adoran dioses. Ahí está Vishnu, con 4 caras de Brahma, y hombres, ¿no es cierto? Aquí está Moisés, también en una montaña sagrada. Moisés, después de Cristo, es el hombre más importante del relato bíblico. Toda su aventura es como la de un héroe griego, ¿no es cierto? Recibiendo la bendición divina con todo su pueblo. Aquí no se nota muy bien porque es una reproducción medieval, pero está parado en un monte. El Monte Olimpo, déjense guiar por la imagen, esto es como una, una presentación visual. El Monte Olimpo, donde vivían los dioses griegos. Esto es una construcción cátara, los cátaros, que es una secta religiosa cristiana, son unos monjes gnósticos más que nada, que hacían sus monasterios sobre las montañas, en las puntas de las montañas, exactamente porque este era el centro del mundo, lugar de comunicación con los dioses. Este es el monasterio de Skelling Michael, que lo pongo, no es tan importante, pero lo pongo porque aquí se grabó la última película de Star Wars. No sé si hay alguna fanática de Star Wars. Cuando reaparece Luke Skywalker y hay unos pajaritos, esta es un templo con unos monjes. Esto es la aldea de Orongo, también en la punta de una montaña en la isla de Pascua, donde estas son unas casas, no se entiende muy bien, pero quería ponerle esta porque quería ver cómo enfrentaba el mar, ¿no es cierto? Es una aldea, estas son casas de piedra que tienen uno solo espacio adentro, y ahí se quedaba el Tangata Manu o el hombre pájaro justo antes de salir al mar a buscar un huevo, una mitología como de iniciación, ¿no es cierto? El primero en volver con el huevo de la primera gaviota de unas islitas que habían al frente, y era el hombre pájaro, el Tangata Manu. Manu es hombre y Tangata es el nombre como de una gaviota pascuense. Y era rey durante todo ese año. ¿Ven? Esas son las islitas. Y está toda una aldea está toda tallada con el Tangata Manu, que es en la punta de una montaña. Y el propio Dios creando, esto es un dibujo de William Blake, creando el mundo como una montaña sagrada y él en la punta. Hija de la montaña sagrada es la cueva, ¿no es cierto? La cueva, cuando veamos el chamanismo y el arte rupestre, vamos a ver que la cueva, mientras más profundo uno entraba en la cueva, las cuevas de la pintura rupestre del mundo prehistórico, del paleolítico, tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros para adentro. Y mientras más adentro, mientras más oscuro, mientras más chiquitito, más sagrado era el lugar, porque era el centro de la montaña, una cosa media uterina, era volver a la madre en este centro del mundo. Esta está en un museo ahora, por eso tiene un pedacito, pero tiene que ser un relieve de una roca, es una olmeca. Y esta es una, ¿no es cierto? Esta es una cueva tallada, un pasaje al inframundo. De nuevo, la cueva de la Virgen. Este me gusta más, porque aparte de estar aquí, la Virgen ya está descansando, ¿no es cierto? Ahí está de nuevo Salomé bañando al niño para que se le mejore la mano. San José en una esquina duda, ¿no es cierto? Arriba los ángeles, unos mirando para arriba, otros mirando para abajo. Aquí está el ángel que le explica las cosas a los pastores. Pero aquí además, fíjense que hay un perro. ¿Habían visto alguna vez un pesebre con un perro? Bueno, el perro es el guardián. El perro tiene que haber sido tan fácil de domesticar desde tan temprano que ha sido siempre un guardián, el que hace ruido en la puerta. El guardián del inframundo en casi todas las mitologías, en casi todas las culturas, es un perro. Yo no sé cómo en la Biblia a San Pedro no le pasaron un perro,
pero en la griega, en la mesopotámica, en estas imágenes bizantinas medievales también. El niño descansa y lo está cuidando un perrito. La cueva platónica, ¿no es cierto? Aquí me voy a detener un segundo. Esto lo vamos a ver un poquito más profundamente, no vamos a ver filosofía griega, no se preocupen. Pero quiero decir una sola cosa, que es súper importante para el estudio del símbolo. Platón y Aristóteles representan las dos formas de ver el mundo en el fondo. Platón creía que habían dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de la materia, el mundo de lo físico, el mundo de las esencias de las cosas, de lo invisible, y por otro lado el mundo que podíamos tocar con los sentidos. Y que el mundo verdadero era el mundo de las ideas, que el otro era un mundo engañoso, que no sabíamos muy bien. En cambio, el mundo de las ideas, de las esencias, era el verdadero. Platón decía, cierren los ojos, yo les voy a decir silla. Todos saben lo que es una silla. No necesita haber una silla. Todos van a pensar en una silla diferente, pero todos saben lo que es una silla, porque el concepto silla, la esencia silla, la silla verdadera es la que vive en mi mente. ¿Ya? Aristóteles, por otro, entonces Platón y el mundo platónico tiene más que ver con Oriente, ¿no es cierto? Pero lo que sí tiene Platón de importante es que él creía que por lo tanto el alma, ni Platón ni Aristóteles usaron la palabra alma, por supuesto, pero el espíritu, el conocimiento, el movimiento, como sea que el griego le haya dicho, esa cosa invisible, sobrevive al cuerpo que es físico y es sentido y es malo y se pudre y se acaba. Pero esa alma está tan enamorada de la materia, depende tanto de la materia, que se vuelve a sentir atraída y entonces vuelve a nacer en un cuerpo. Y de ahí, de ese tipo de idea, o sea, Platón cree en un alma trascendente, pero que vuelve a nacer, ¿ya? O sea, no es individual. La Carola Ducci, esa alma no es el cuerpo de la Carola Ducci y el alma de la Carola Ducci que solo puede vivir dentro de la Carola Ducci. No, esa alma puede vivir en cualquier cuerpo, ¿ya? O sea, algo parecido a la reencarnación. ¿Me mandaron una pregunta? No. Aristóteles, en cambio, decía, Aristóteles era alumno de Platón, entonces decía, Platón es un bicéfalo, tiene dos cabezas, ¿cómo van a existir dos mundos? Lo único que existe es la realidad. Efectivamente, las cosas tienen forma y figura, la forma es lo que le da vida y lo que le hace ser lo que es, pero cuando la materia se muere, es decir, la Carola Ducci tiene cuerpo y alma, no decía alma, por supuesto, decía figura y forma, pero cuando la Carola Ducci se muere, esa cosa invisible que la hace ser lo que es, se muere con ella, porque es individual. El hombre es una unidad sustancial que no se puede separar. Súper básicamente explicadas las dos cosas. Entonces, el mundo, las religiones, y fueron frescas porque heredaron un poco de Aristóteles y un poco de Platón, excepto el cristianismo, que es casi exclusivamente aristotélico. Lo único que tiene de Platón es que el alma trasciende al hombre, pero no puede vivir en otro cuerpo, ¿ya? Hicieron como una mezcla entre las dos cosas. Les digo todo esto porque es en el fondo exactamente la idea del símbolo, ¿no es cierto? Volver a unir figura y forma. Y también se lo digo porque Platón lo explicaba con esta imagen. Platón explica, esto se llama el mito de la caverna de Platón. Dentro de una montaña sagrada hay unos, esto es mucho más largo, pero para ir más rápido. Dentro de una montaña sagrada hay unos hombres encerrados, encadenados, no pueden moverse, que están mirando un muro donde otros hombres, los monjes, los que saben de lo sagrado, tienen una figura y hay una luz que los ilumina y los hombres ven solamente las sombras. Pero esta luz es falsa, es una luz, es fuego hecho por el hombre, no es la sabiduría, no es la luz divina. ¿Qué hay que hacer? Hay que escapar de la caverna. Hay unos que escapan, los iniciados, los magos, los chamanes, los monjes, los que ven lo invisible, los que conocen el secreto, decía Platón, se arrancan y con la luz verdadera pueden ver la verdad de las cosas. ¿Ya? Fíjense que también se explica con una caverna y con una montaña. Y finalmente la caverna más preciosa de todo esto es Lascaux, en la sala de los toros, por supuesto que está iluminado con iluminación artificial, ¿no es cierto? Esto es una foto que creo que incluso es la réplica, no es la cueva de verdad a la que no se puede entrar. Pero ¿no les parece que esto es un escenario? La pintura rupestre, las teorías más modernas dicen
que son escenarios de transformación, o sea, que hicieron esto, así como las iglesias, ¿no es cierto? Así como las catedrales medievales tienen unos vitros salvajes, unas pinturas, y toda la orilla tiene la pasión de Cristo en cada una de sus etapas, o las estupas budistas o las cuevas hinduistas tienen grandes relieves para que tú entres a ese templo y sufras esta transformación. Las últimas teorías piensan que eso es la pintura rupestre. ¿Cómo esto no va a ser un templo, una iglesia con esta... Aquí la divinidad era el animal, ¿no es cierto? Que con su sangre, con su muerte, daba vida, así como Cristo, ¿no es cierto? Como la pasión crística. Sigamos. Otra unión entre el cielo y la tierra, y quizás la más conocida es la escalera. Hay hasta canciones, ¿no es cierto? Para llegar al cielo se necesita una escalera larga, se la sabe. Pero esto se basa en el sueño de Jacob, que está en la Biblia, ¿no es cierto? Jacob, que es hijo de Isaac, nieto de Abraham. Acuérdense que les conté que los que seguían por la promesa, el pueblo elegido tenía que venir, tenía que casarse con una semita. Entonces Jacob se arrancó porque Jacob, cuando Isaac estaba viejito, Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú tenía que heredar porque era el hijo mayor. Pero Isaac, que era como más pillo y era el preferido de su mamá, Esaú era peludo y Isaac estaba ciego. Entonces Jacob se envolvió como en una piel de oveja, y de ahí viene el dicho, envolverse en piel de oveja, y fue donde Isaac, entonces Isaac le hizo cariño y le dio la progenitura. Pero Esaú se enojó, entonces se tuvo que arrancar. Se tuvo que arrancar y se fue a este pozo cerca de Mesopotamia. Y se cansó, tomó una piedra que la usó de almohada y se durmió. Y tuvo este sueño. Soñó con una escalera por la que subían y bajaban los ángeles. Es una lectura preciosa, preciosa. Y cuando se despertó, dijo esto que también es clave. Asustado dijo, qué temible este lugar. O sea, le dio miedo. Igual que Moisés cuando Dios le habló, también le dio miedo, porque los dioses, sobre todo en Mesopotamia y en Egipto, y al principio de la mitología griega también, ¿no? Los dioses son temibles, son terribles, son tan luminosos como son el sol, son tan luminosos que te pueden matar de pura presencia. Entonces Jacob dijo que temible es este lugar, esto no es otra cosa sino que la casa de Dios y la puerta del cielo. Se levantó de madrugada y tomó la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela, fíjense cuando veamos los menires y la estela, o sea, esta piedra le dio poder, la transformó en una piedra de poder, derramó aceite sobre ella, o sea, la sacralizó, la transformó en bendita, y llamó a aquel lugar Betel, que significa piedra, ¿no es cierto? Desde esta escalera, con esta escalera de Jacob que une el cielo con la tierra, se han creado, sobre todo el arte medieval, una cantidad de escaleras de Jacob impresionantes, del lugar en el que los ángeles suben y bajan. Acá hay solamente algunas, ¿no es cierto? Estas son todas medievales. Aquí hay una que la escalera es una serpiente. La serpiente es un símbolo especialmente sagrado por eso, no solamente porque cambia la piel y significa regeneración, es un símbolo, un arquetipo súper completo, es buena y es mala, pero sube, ¿no es cierto? La serpiente tiene el movimiento de los ríos y de las escaleras, ¿no es cierto? Aquí están las de unas iluminaciones medievales que fíjense cómo la subida por la escalera es difícil, ¿no es cierto? Aquí abajo está el infierno, ¿no es cierto? Hasta aquí están los condenados y estos pequeños demonios que tironean a los monjes que están tratando de llegar al cielo. En esta sale lo mismo con más detalle, está el mundo, el templo, ¿no es cierto? Aquí hay un santo, está con aureola, un papa o algo así, tratando de explicarle a estos sacerdotes cómo deben subir la escalera. Los ángeles les van soplando, pero hay unos que caen. Esta es la de William Blake. William Blake es muy posterior a la media, entonces más romántico, ¿no es cierto? Aquí sabemos la diferencia del mundo romántico, es que sabemos lo que sienten estas personas. A estos monjes no les vemos el miedo a los caídos, no nos están mostrando la cara. En cambio aquí hay encuentros, fíjense esas dos cómo se abrazaron, se encontraron en esta escalera que va de la tierra al cielo, porque aquí va cruzando la estrella y está Jacob durmiendo. Esta es toda la pared de un templo. Fíjense aquí cómo los ángeles van empujando y van rezando y rezando, pero hay algunos que de todas maneras caen.
Y de nuevo volvemos a mi pintor favorito moderno, Marc Chagall, que tiene estas escaleras preciosas, ¿no es cierto? Estas elevaciones, estos ángeles que van con las 8 velas, con el menorá, la escalera que está Jacob durmiendo, que parece Cristo, y la de Rembrandt. Esto por supuesto que no es la escalera de Jacob, esto se llama la meditación de un filósofo, pero me encanta porque también, igual que la cueva de la mitología, o sea, del mito de la caverna de Platón, tiene una luz artificial que ilumina a la persona simple, ¿no es cierto?, a este como empleado, que su misión es mantener el fuego, pero tiene una luz real, la de arriba, al que ilumina es al filósofo. Otro ejemplo de unión del cielo y la tierra, muy antiguo, es el árbol. Lo conocemos de tan antiguo como esto es un sello cilíndrico mesopotámico, es asirio en realidad, así que es como del 800 antes de Cristo. Un sello cilíndrico es, aquí, es una piedra como de este porte, redonda, chiquitita, que está tallada en relieve alrededor. Hay de piedra, hay de lapislázuli, hay de un montón de materiales, y tiene este palito al medio, perdón, yo pasándole el dedo al computador, tiene este palito que gira alrededor, entonces al deslizarla por la arcilla queda un dibujo, que en el mundo mesopotámico era una firma, hay una cantidad de arte en sellos sumerios que nos describen la mitología. Y aquí también hay un árbol, ¿no es cierto? Este es Ahura Mazda, la deidad persa, zoroástrica, y fíjense que hay una media luna, a este lado hay un dios lunar con una media luna en la mano, a este lado hay uno solar, esta estrella es Venus, estos puntitos son tiempo, son el transcurrir del tiempo, y el árbol. Esta es la más importante de todas. Este se llama sello, un sello sumerio, que se llama ¿cómo se llama? Se me olvidó, de la tentación. Fíjense cómo son en el fondo Adán y Eva, el árbol de la sabiduría, la serpiente, hay una serpiente por atrás, de Eva y de Adán, un dios y una diosa. Los dioses mesopotámicos se reconocen porque tienen cachos como de toro. Este además tiene dos caras, ¿se fijan? La misma simbología. Esto es fácil de entender porque, no tenemos mucho tiempo, pero en cuento súper corto, los babilónicos, cuando conquistaron Israel, ¿no es cierto? Que en esa época Israel eran dos reinos, Israel y Judá, invadieron Judá y mataron a todos y se llevaron a la intelectualidad judía a Babilonia. Esta es la época del rey Nabucodonosor, esto es por ahí por el 700 antes de Cristo, un poco antes seguramente. Y se llevaron a toda la intelectualidad. Esto se llama el cautiverio babilónico, y que después del Holocausto es el drama del pueblo judío. Y ahí en Mesopotamia, en la ciudad de Babilonia, con estas construcciones colosales que habían en Babilonia, con estos monstruos que vigilaban las puertas con cara de león y alas de águila, etc., se escribió el Antiguo Testamento, o por lo menos muchos de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, a lo mejor para contarlo en clave, o a lo mejor inspirados por los relatos mesopotámicos, los judíos escribieron su historia, el pueblo hebreo, no eran judíos todavía, escribieron su historia inspirada en muchos relatos mesopotámicos. En la mitología mesopotámica hay un Noé, hay un diluvio, bueno, hay diluvio en todas partes del mundo, pero también hay un Moisés perdido en las aguas, hay un José, ¿se fijan? Los relatos se parecen mucho, y también este del árbol de la fruta prohibida, que si uno la comía conocía el secreto de Dios. Dios no dejó que Adán y Eva se comieran la fruta. En el Edén habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. De ese árbol era del que no se podían comer la fruta, porque si se comían esa fruta iban a conocer el secreto que estaba reservado para Dios, ¿no es cierto? Para que no, y cuando se comieron la fruta, vieron lo que Dios veía. ¿Y qué ve Dios que no puede ver el hombre? Lo invisible, el porqué de las cosas. Por eso se llama el árbol de la sabiduría. Y por eso la imaginería de Adán y Eva es tan parecida. Pucha, traje a Adán y Eva también. Bueno, se lo muestro después, estamos en el árbol. En el mundo del misticismo judío, del sufismo, sobre todo, el sufismo es árabe, ¿verdad? También hay un árbol que se llama la cábala, que es esta imagen que a mí me recuerda mucho los chakras hinduistas, que va desde lo más concreto, esto por supuesto
la profundidad de la Cábala, que se supone que un ángel, cuando Dios se produjo la caída y expulsó a Adán y Eva del Edén, se fueron piluchos con una mano por delante y por detrás. Entonces en el Antiguo Testamento, en la parte apócrifa del Antiguo Testamento, por supuesto, se dice que los ángeles se apiadaron de Adán y le dieron este secreto. No solamente se pudo comer la manzana y ver lo que Dios no veía, el que tenga ojos que vea, es solo un montón de veces en la Biblia, sino que le dieron este secreto, cómo este árbol podía unir el cielo y la tierra pasando todas estas etapas en el fondo. Desde lo más concreto del rey de la tierra, pasando por la fundación, la eternidad, entendiendo la belleza, la compasión, la sabiduría, la valentía, se podía llegar como a esta iluminación, que en el mundo hinduista es como una corona de colores, ¿cierto? Eso también se ha expresado mucho, casi siempre en el arte lo vemos como un árbol, que las raíces se hunden en lo profundo y que estas bolas que se llaman sefirot, también se llama el árbol sagrado de los sefirot, porque estas bolas de sabiduría, estas como células que crecen, se llaman así. Esta pintura moderna me gusta más porque se ve la expansión, se ven como unas especies de burbujas que te van llevando hacia lo alto. Aquí explicado en un hombre. Esta es una imagen medieval cristiana muy parecida, ¿no es cierto?, del cielo, de la tierra e incluso con Cristo. Desde los sentidos, desde los ojos, desde los oídos, desde la boca, desde la nariz, desde la mano, le salen estas especies de rayos que lo constituyen en una forma de unir la tierra con el cielo. Jesús es el gran símbolo, ¿no es cierto? Es la encarnación de lo invisible, lo que vino a unir el cielo con la tierra. Y aquí está también a veces la cruz de Cristo, se muestra como un árbol. Y esta me gusta especialmente porque aquí arriba, está chiquitito, no se alcanza a ver, pero hay un pelícano, porque ustedes saben que los pelícanos, cuando no tienen que darle de comer a los pelicanitos, en el nido de los pelícanos, se pican en el pecho y se sacan las tripas y los pelicanitos se comen eso. O sea, se rompen la guata para alimentar a sus hijos. Entonces el sacrificio crístico está muchas veces simbolizado por este pelícano. Fíjense que hay veces que en los trajes más elegantes de los sacerdotes, que son los que usan, los morados, los que usan en el Adviento, en esa como bufanda que se pone, que se me olvidó cómo se llama, casi siempre hay dibujados estos pelícanos. Y por supuesto el árbol del pipal, que es como una especie de ficus gigante, parece que en el oriente los ficus crecen gigantes, así como en la selva, que es en el que se apoyó Buda finalmente y que alcanzó la iluminación. No les voy a contar más de esto porque cuando veamos el templo les voy a contar más. Hasta en el mundo precolombino, ¿no es cierto? En el mundo maya se pensaba que el mundo era cuadrado, estaba sujetado por seibos gigantes que estaban en las 4 puntos cardinales y además uno al medio, que los dioses lo habían sembrado para separar el cielo de la tierra en el fondo. Así como en las mitologías más modernas, como la egipcia y la griega, es el viento, es Eros, ¿no es cierto? Es como la atmósfera la que separa el cielo de la tierra. En el mundo precolombino eso lo hacían los árboles. Y esto está dibujado no solamente en códices que son más modernos, sino que también en algunas estelas mayas, que aquí no se entiende mucho, pero aquí está el dibujo, ¿no es cierto? Que está el árbol, fíjense lo que hemos hablado tanto, está las raíces, abajo en el inframundo, estas son las aguas, ¿no es cierto? En el mundo precolombino, el mundo está guiado por las aguas, por eso está como con esta forma de ola. Aquí está la parte de abajo de donde salen las raíces y está el mundo entero. Aquí hay como una persona en formación, los reyes, arriba aquí está el símbolo del sol naciente, aquí el de la luna, del ataque adentro en el ojito, etc. El árbol como fuente entre el cielo y la tierra. Ahí están adorando al árbol. Y el árbol de el bien y el mal, ¿no es cierto? El árbol de la sabiduría. Aquí está la serpiente antropomorfa, esto es la expulsión de la Capilla Sixtina, por eso es tan linda. Y aquí lo está echando los ángeles a Adán y Eva, muertos de vergüenza, de vuelta a la tierra. Quizá el árbol más significativo por lo menos gráfico, es el de la mitología nórdica, ¿no es cierto?, que se llama Yggdrasil, y que era un gran fresno que, no sé si vieron la serie Vikings, ahí sale como lo visitan, y que describe exactamente eso. Están las raíces, que es el inframundo,
que le insisto, el inframundo en las mentalidades primitivas no es el infierno. De hecho, generalmente es frío, no caliente, y no es un lugar de castigo, sino que es un lugar donde se van todos. Un montón de distintos infiernos. Aquí el puente, ¿no es cierto? El arco iris es un puente entre lo de abajo y lo de arriba, un gran poste fundacional. El Midgard, fíjense que hay un infierno porque los nórdicos tenían varios destinos para los muertos. Como es una religión de guerreros, los que se morían en batalla se iban al Valhalla, que está arriba, está en el mundo de los dioses, en Asgard. No sé si vieron, si les gusta la serie de superhéroes, pero Thor vive en Asgard. Asgard donde viven los dioses, ¿no es cierto? Donde viven los Asir. Hay dos tipos de dioses en el mundo nórdico. Y el mundo de los hombres viven los hombres, fíjense que de nuevo está rodeado de agua. Viven los hombres, pero también viven algunos seres mágicos. Y el mundo de abajo que está unido, todas estas como bolas, que fíjense que se parecen a los sefirot de la Cábala, todas estas como bolas están unidas por una serpiente que le da vuelta al mundo. Y aquí está de nuevo Dios diciéndole a Eva. Y fíjense que cuando, no es por ser feminista y peladora, pero cuando Dios le dijo a Adán, porque Dios creó a Adán, le insufló la vida, le trajo a los animales para que les pusiera nombre, y ahí le dijo, toda la creación es tuya, puedes comer todo, puedes hacer todo lo que quieras, pero de este árbol no comerás. Y todavía no había creado a Eva. Justo después de eso, le da todas estas instrucciones, Adán le pone nombre a todos los animales, que es algo súper importante, y después lo hace dormir, y ahí sale, o sea, Eva no escuchó directamente la instrucción de que no había que comerse la manzana. Digo yo, no, digo yo. ¿Y qué le dice Dios? Les dice, no moriréis, sino que serán, esto sale en la Biblia, yo estoy segura que la persona que acomodó la Biblia se le pasó esta frase. No moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero ojo, seréis como Dios, porque verán, el que quiere ver, que vea. Una simbología similar son los menires, los dolmen, estas piedras altas, ¿no es cierto? Así como Stonehenge, que no vamos a hablar más porque le vamos a dedicar una clase, pero que quieren decir eso, ¿no es cierto? Quieren sujetar el cielo y que se reflejan en el mundo precolombino, sobre todo en las estelas mayas. La stupa budista, también vamos a hablar de esto. Al principio eran solamente redondas porque esta parte era el cielo y la parte cuadrada de abajo era la tierra, pero de a poco fueron creciendo, creciendo, creciendo con grandes ojos. Esta es muy famosa y muy visitada, tiene esta carita antropomorfa y uno camina alrededor girando como haciendo girar el mundo, en el fondo hay como unos, no sé, como unos trompitos que uno pasa con la mano y lo va dando vuelta, 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 para hacer girar el mundo. Esto es Göbekli Tepe del 9000 a.C. Y también son unos templos redondos porque está ahora súper extra archi comprobado que antes, a nosotros en el colegio, a mí, a lo mejor ustedes son menores que yo, nos enseñaron el hombre descubrió como la agricultura y entonces se quedó, se sedentarizó y después inventó la religión o los templos. Pero ahora sabemos que primero construyó templos y después construyó ciudades, porque Göbekli Tepe, que le vamos a dedicar una clase también, es del 9000 a.C. Y es un templo redondo con grandes pilares que buscan, que no son rocas, son pilares tallados, pero tienen una simbología similar. También son postes fundacionales los propios tótem, ¿no es cierto? Estos de acá son canadienses y este es precolombino norteamericano. Y fíjense cómo es una religión distinta, una religión animista y se llama totémica porque está como arriba, fíjense en esta, que está como el papá en una oración, la mamá, la familia, y arriba el animal de poder que protege hacia abajo a la familia. Pero alcanzan el cielo, van de lo más concreto a lo más espiritual. Esa es la idea del tótem. Este es el cielo, esto es precioso. Este es el tapiz de la creación, está en Gerona, es un tapiz gigante
y está día a día lo que Dios fue creando. Está Dios aquí al medio, este es el Cristo Pantocrátor, ¿no es cierto? Cuando tiene un libro en una mano y la otra mano está como en este mudra, como de una especie de bendición, es Cristo Pantocrátor, ¿no es cierto? Que puede ser o que, no está, que es el final de los tiempos, es el Dios del principio de los tiempos o el de final de los tiempos, el apocalíptico. Y en este caso está creando, ¿no es cierto? Aquí está él volando por sobre el mundo, el ángel de la oscuridad y el ángel de la luz, y se empieza a crear el mundo, ¿no es cierto? El tercer día aparece la tierra que se distingue de las aguas de arriba con las aguas de abajo. El cuarto día ahí está el sol y aquí está la luna, la diosa luna y el dios sol. Después crea a Adán, esto es lo que yo les digo, porque creó a Adán, Adán nombró a los animales, lo hizo dormir y después viene Eva. Es en este día cuando le dice que no se tiene que comer la manzana. Y aquí los animales, miren qué preciosa esta parte, los animales mirando el cielo, van a salir volando. Dios dijo, van a haber animales que reptan, que caminan, que habitan el mar y otros que vuelan por los aires. Están todos estos pájaros en la acción de salir volando. ¿No es cierto? Aquí el cielo, la creación redonda, con una visión cristiana, pero más o menos lo mismo con una visión pagana. ¿No es cierto? Aquí al medio está Apolo con su cuadriga a caballo y de nuevo va de lo más terreno, los hombres, los dioses y como el zodíaco, ¿no es cierto? El cosmos, el universo, de lo más concreto a lo más espiritual. La misma imagen en un mandala tibetano, ¿no es cierto?, que busca expandirse. Aquí la Tierra es cuadrada, lo vamos a ver con mucha profundidad esta misma imagen cuando veamos la unicidad hinduista. La Tierra es cuadrada, tiene 4 puertas por los puntos cardinales, adentro está el Buda, ¿no es cierto?, los dioses, y afuera el mundo, y aquí los 4 Budas de los 4 puntos cardinales. Y aquí el cielo más lindo, ¿no es cierto? Lo decían loco y en el fondo estaba viendo el movimiento. Las fotos modernas, hay una foto preciosa, se la voy a traer en la próxima clase, acuérdenme, que sale el Everest iluminado con la estrella polar y son esas fotos que salen las estrellas en movimiento, que es como puro círculo, que es igual a este cuadro. Estos son, creo que es un video, sí. Estos son los cerviches, es sin audio porque no le supe poner audio, es un baile islámico para mostrarle de todas las religiones, que al medio está el monje, ¿no es cierto? Y al lado bailan estos hombres que tienen una mano apuntando a la tierra y la otra apuntando al cielo, y son exactamente eso, son el cosmos en permanente movimiento alrededor de este señor del medio que es el eje. Más encima es una música repetitiva. Están cantando que esta vibración es el nombre santísimo de Alá, el nombre santísimo de Alá. Esa es la foto, ¿ven? Están estos bailes, con una mano apuntan hacia abajo y con la otra apuntan hacia arriba, se parece tanto a los bailes hinduistas. Y el sol y la luna, de esto ya hemos hablado, ¿no es cierto? La primera devoción del hombre fue a este principio femenino y a este principio masculino. Volvemos a esta imagen. El yin, lo oscuro, lo mágico, la locura, la fertilidad, la noche, el frío, el invierno, la mujer en este pájaro nocturno, y el sol espléndido, Apolo, irradiado. Aquí las que hicieron el curso anterior conmigo se deben acordar de los dioses precolombinos, todos irradiados, así como Viracocha, en un león salvaje. Ninguno de los dos está ganando la batalla porque los dos están pegándole a los escudos en una permanente dialéctica, ¿no es cierto? Esta es una visión de Hildegarda von Bingen, el hombre al medio y lo nocturno y lo diurno naciendo. Esta figura se llama mandorla, esta figura como que se hace cuando se juntan dos círculos, que hasta dibujo al medio, ¿no es cierto? Y aquí de nuevo, eso también es una visión de Hildegarda von Bingen, el mundo. Se fija, ahí está Hildegarda dibujando su visión. Lo central de la Tierra, la vida del hombre con las distintas estaciones, los vientos y al final el sol, de lo más material a lo más espiritual. De la mitología solar, lo más importante que heredamos, y es una pena que esta clase no haya empezado el miércoles pasado, porque el miércoles pasado, justo el 21 de junio, hizo que todos los dioses sean mellizos. ¿Por qué? Porque como los dioses modernos, después de los indoeuropeos, o sea, después de la religión de la diosa, son el sol,
todos nacen un 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Así como aquí el 21 de junio, y por eso los pueblos precolombinos lo celebraban y lo siguen celebrando, porque los pueblos precolombinos están vivos todavía, no es como estudiar latín, no es letra muerta, lo siguen celebrando porque el 21 de junio es la noche más larga y por lo tanto el sol empieza a volver. A partir del día siguiente las noches se acortan y por lo tanto es como un amanecer de la vuelta del sol. En el hemisferio norte esto pasa en diciembre, el 25, entre el 23 y el 26 de diciembre. Entonces Horus, Krishna, Buda, Zoroastro, Hermes, Dionisio, Jesús de Nazaret, Mitra, todos estos dioses son todos mellizos, todos son nacidos el 25 de diciembre y todos son nacidos de Madre Virgen. En el caso de Dionisio, de Padre Virgen, porque nació de un tuto de Zeus. Así se celebraba el 23 de diciembre en Roma, se llamaban las Saturnalias. Había ganado el sol, y en el fondo el mundo cristiano, Constantino, para que le sonara familiar al mundo romano y se convirtieran más fácil, heredaron esta fecha y esta teología y mitología. Esto, imagínense que está en una gruta vaticana, esto es un dibujo cristiano, es Cristo renaciendo en el fondo, y parece Helios en su cuadriga de caballo, esto parecería como un dios griego. Aquí está Constantino, por eso tienen esta áurea, por eso tienen esta aureola, ¿no es cierto? Porque son divinidades solares. Este es Mitra, el más parecido a Cristo. Si yo les contara la historia de Mitra, Mitra va en su toro y aquí lo está iluminando Helios, ¿no es cierto? Le está dando como la divinidad solar. Es un dios persa que se heredó en Roma, del cual heredó Cristo, porque es hijo de Madre Virgen. Cuando veamos la mitología griega les voy a contar con más detalle. Aquí está Dionisio naciendo, Dionisio hijo de una humana que se llamaba Semele, y entonces era la mujer de Zeus, toda celosa, le dijo a Semele, tú tienes que decirle a Zeus que se muestre tal como es, porque Zeus, para tener hijos con humanas, tenía que esconderse, tenía que esconder su divinidad, porque como es el sol, como es el rayo, las humanas se morían de pura presencia. Entonces Semele sospechó y le dijo a Zeus, quiero verte como de verdad eres. Entonces Zeus se presentó en su realidad divina y Semele se murió. Y estaba esperando a Baco o a Dionisio, que es lo mismo. Entonces Zeus lo tomó y se lo puso en un muslo. Y cuando terminó la gestación, volvió a nacer. Por eso tiene tantos parecidos con Cristo, porque es un Dios renacido. Y como es un Dios renacido, conoce los secretos del inframundo, porque fue al infierno, como Cristo, como Eneas, como un millón de dioses que fueron al infierno, y volvió del infierno. Y por lo tanto conoce los secretos del inframundo. Y por eso es el Dios del vino y de la fertilidad, etc. Aquí está, encoronado con las parras de vino. Se parece un poco a Cupido. Y aquí todas las divinidades solares, ¿no es cierto? Helios, Horus, todos tan parecidos. Este es el Viracocha, que yo les digo que está irradiado. Heredera de esto, la serpiente, que la vamos a ver en otra clase, pero que tiene una larga mitología visual, ¿no es cierto? El caduceo de Mercurio, esta hinduista, el azteca, el caduceo azteca, ¿no es cierto? Miren cómo los dioses le ofrecen sacrificios humanos. Aquí maya, el Adán y Eva mayas, persa, la alquimia, y de esta misma divinidad solar de la vida y la muerte está el Dios que se sacrifica a sí mismo, que está por supuesto el sacrificio crístico que todos conocemos, pero no es exclusivo, Cristo no es el único cordero que se dio a sí mismo, porque en el caso cristiano, en el caso en general cristiano, judío, porque el sacrificio de Abraham en general es un sacrificio por fe. En cambio, en el mundo primitivo, la sangre alimenta. La sangre, porque los dioses del mundo primitivo, de las mitologías, ellos mismos se partieron para crear al hombre. Porque Dios, y las religiones monoteístas en general, Dios crea a través de la palabra, que se separen, pero Dios no muere. En cambio, en los pensamientos más primitivos, los dioses se desgarran a ellos mismos, usan su sangre o matan a un dios, muelen sus huesos y forman al hombre. ¿Se fijan? Entonces, de alguna manera simbólica, el hombre tiene una deuda de sangre con la divinidad. Por eso estos sacrificios, estos moches. Está la montaña sagrada, aquí está la víctima del sacrificio, fíjense que aquí va cayendo sangre que va a alimentar
va a fertilizar toda la aldea y están todos estos seguidores, ¿no es cierto? Si lo vemos simbólicamente, yo aquí veo lo mismo, un sacrificado, un grupo de seguidores, una madre doliente, aquí María hasta se desmayó, y aquí están también como en un estado medio estático, un sacerdote, un perro como guardián del inframundo, fíjense que tiene un perrito en la mano, etcétera. Aquí hay otra, esta es la de Frangélico, que es la que más me gusta, ¿no es cierto? Porque aquí se están peleando porque José de Arimatea, los ángeles recibiendo, y aquí igual, aquí hay más sangre, de nuevo el perrito. Y estos son los de Chagall, que acuérdense que Chagall no era católico, o sea, Chagall no creía en Cristo. Entonces, aquí interpreta el sacrificio crístico, pero con los dolores del pueblo judío. Fíjense aquí las ciudades en llamas, el ejército de la Segunda Guerra Mundial, los patriarcas, incendios, y Cristo como la luz de Cristo resolviendo todo esto. Aquí está con Moisés abajo, esta figura con cachitos en Moisés porque Moisés estaba iluminado. Parecen cachitos como si fuera un dios cornudo, como los dioses como de siervo, pero son rayos de luz. Cristo Pantocrátor. Y finalmente, esto es lo último que les digo por si están cansados, el gran viaje y la gran simbología es cuando bajan a los infiernos, ¿no es cierto? Descendit ad infernos. Cristo bajó al infierno, dice la Biblia, después de que se murió y antes de resucitar, rompió las puertas del infierno, con las puertas aplastó a los demonios, que ahí salieron todos corriendo, están como copuchando, se fijan, oh, mira Cristo. Y salvó a todos, porque hasta que Cristo no murió y resucitó, estaban todos en el inframundo. Fíjense cómo va saliendo Abraham, aquí hay unos con un templo en la mano, este debe ser Salomón, y hay unos con corona, este de acá debe ser David, cura, todos los patriarcas, este de aquí es San Juan Bautista, se fijan que está hablando, está de espalda a Cristo, no está mirando para allá. Y Cristo está con estas llamaradas porque es un Dios solar, ¿no es cierto? Pero este no es solamente Cristo, este descenso no lo hizo solo Cristo, lo hicieron casi todas las deidades de las que nacieron el 25 de diciembre, porque es siempre una divinidad que renace, ¿no es cierto? Este es el infierno del Dante, porque el Dante también fue al inframundo, es quizá la imagen, esta es de Botticelli, es quizás la imagen más famosa del descenso al inframundo, ¿no es cierto? Ahí están las distintas etapas. El inframundo no es todo igual, hay castigos, hay distintos tipos de castigos hasta llegar al centro de la tierra, al fuego donde vive Lucifer, que agarró esta mitología en el mundo cristiano, lo nomorfo, lo raro. Estas imágenes son de, espérense que mostrarle eso primero, esto, del Jardín de las Delicias del Bosco, que fíjense que es lo que no tiene, lo poco armónico, lo que nosotros consideramos demoníaco. En El Exorcista siempre me acuerdo que cuando la niñita se expresaba como el demonio, caminaba para atrás como araña, caminaba por los muros, porque las cosas que no comparten armonía con la creación, nosotros en Occidente las consideramos diabólicas. Esta persona que vive gente o que tiene patas con espinas, y que tiene las patas en un barco, ¿se fijan? Esas imágenes no morfas se relacionaron con el diablo. Esta es la peste negra medieval, las puertas del infierno. Y aquí les quería mostrar también un poco del arte paleocristiano, pero no voy a alcanzar, pero no importa porque lo vamos a ver en otra clase. Así que no se preocupen.